Yo quería esperar aunque sea 2 minuticos más para dar acceso a las personas, dar ingreso y iniciamos, porque en aras de la puntualidad de los que ya han llegado. Mientras tanto, pues quiero darle las gracias de verdad por tomarse en el tiempo de participar en la semana de crecimiento personal. Realmente, como su nombre lo indica, es una semana de introspección, de reflexión, de analizar y revisarnos como seres humanos para hacer una mejor versión de nosotros mismos. Esta es una semana llena de experiencias significativas, pero cada día con un enfoque diferente, todas centradas en el ser como eje fundamental de esta semana. Esa es la temática principal. Pero cada uno de los días hay un área de ajuste del ser humano al que vamos a contribuir y vamos a trabajar. ¿Qué quiere decir las áreas de ajuste del ser humano? La familia, lo social, la pareja, lo académico, laboral, en todos los contextos que nosotros nos desarrollamos y en los que interactuamos. Por eso es tan importante el reconocimiento de nosotros mismos, porque uno es el mismo en todos los escenarios y en todos los espacios, pero de verdad debe tener ciertas estrategias, por así decirlo, para tener un mejor desarrollo. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar el área de ajuste de la familia. La familia realmente es el primer ciclo vital del ser humano, el primer contexto, la primera red social, es el fundamento de nuestro ser, de la personalidad. Realmente la familia ocupa el lugar más importante después de nosotros mismos en la vida de cada uno, ¿no? Es en parte de nuestra existencia. Nosotros estamos aquí gracias a una experiencia de amor vivida entre nuestros padres, ¿sí? Que son quienes inician la familia, por así decirlo, la primera familia, pero realmente nosotros tenemos todos unos antecedentes, toda una historia que trae consigo cada uno de nosotros al nacer, ¿sí? Porque pues no salimos de la nada, tenemos una Adán y una Eva, decían ayer, y es cierto, somos fruto del amor. Por eso hoy los invito a generar ese amor, a fortalecer ese vínculo, ¿sí? Y a pensar en el rol que desarrollamos nosotros en la familia, ¿sí? Cada uno de nosotros desarrolla roles diferentes. Por ejemplo, yo soy hija, soy hermana, soy tía, soy esposa y el rol más importante en ese momento para mí es ser mamá. Entonces, independientemente de todo, tengo varios roles dentro de mi casa, dentro de mi hogar. Entonces, es importante reconocernos como esos sujetos activos que estamos en construcción constante y en crecimiento personal y con los otros. Los otros son fundamentales para nuestro desarrollo. Y la familia es primordial para realmente nosotros estar en armonía y ser felices, porque como les digo, son parte de nuestra existencia y les damos un gran valor y un gran sentido. Y cada persona se lo da de acuerdo a sus experiencias. Cada familia tiene costumbres, cada familia tiene algunas eh, culturas, ¿sí? Y eso viene con nosotros. Y como decimos, nosotros aprendemos cuando somos pequeños por modelamiento. ¿Qué quiere decir eso? Por el ejemplo que vemos en nuestros padres o en nuestros cuidadores. Entonces, esa es la importancia del tema del día de hoy. Quiero invitar a mi compañera Eliseña Arias, líder de la zona Centro Bogotá, Cundinamarca, que es quien nos trae esta bella experiencia a la línea de crecimiento personal. Muchas gracias, Eli, bienvenida. Gracias, profe María del Pilar. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio que traemos para ustedes a través de estas diferentes experiencias que tenemos en esta semana tan linda como es la línea de crecimiento personal. Así es, ese rol en la familia es muy importante. Soy mamá también, soy hermana, soy tía, soy prima. Entonces, creo que en esta mañana vamos a tener una experiencia muy, muy bonita. Y tengo una invitada muy especial desde nuestra universidad. Ella es Cindy Gisette Ordóñez Borda, psicóloga, licenciada en Ciencias Sociales, especialista en Educación, Cultura y Política y magíster en Intervención Social. Y en este momento, pues, es la líder
zonal de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la zona centro de Bogotá, Cundinamarca. Bienvenida, profe Cindy, a este espacio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir en esta mañana todo lo que tiene que ver en ese rol de familia. Y cuéntenos, profe, un poquito, ¿quién es más usted como ser humano? Bueno, antes que nada, un fraterno saludo para todos, para todas. Gracias por la invitación, por el espacio. Estos espacios son esenciales para conocernos, reconocernos y para también generar un diálogo de saberes y un compartir de experiencias tanto académicas, pero también que permitan el rescate de la humanidad y más en estos tiempos donde estamos en una mediación 100% virtual y donde hemos asumido unas medidas de aislamiento, donde en ocasiones perdemos ese contacto con el otro, ese reconocimiento con esa otredad, y estos espacios posibilitan el rescate de reconocernos, de vernos. Y bueno, como lo decía Elisenia, mi formación está netamente desde el área de las ciencias sociales y humanas. Asumimos diferentes roles. ¿Quién soy yo? Que es una pregunta que nos hacen frecuentemente desde que estamos en el colegio, y es una pregunta que nunca tiene una respuesta definitiva. Pero al pensar esta pregunta, pienso en una psicóloga, en una colega, Gloria Benedito, quien nos hablaba sobre los roles que asumen los profesionales. Ella se centró específicamente en analizar los roles del psicólogo, pero estos roles atraviesan a los individuos a nivel general. Nosotros, y lo decía ya la profe María, en relación a soy mujer, soy profesional, soy hija. Estos roles específicamente están relacionados a todas las identidades que asumimos día a día. Entonces nosotros estamos en un contexto laboral, en un contexto emocional, en un contexto de colegaje, en un contexto que siempre nos está exigiendo un sinnúmero de comportamientos, y ahí está ese rol asignado, pero también hay un rol asumido que asumimos nosotros siendo conscientes, desarrollamos ciertas actividades. ¿Y cuál es la propuesta? Un rol posible, ¿cierto? Un rol que integre todos esos elementos y nos permita no perder el sentido humano, pero no también no desconocer el sello característico que tiene cada uno de los individuos. Bueno, finalmente, uno de mis roles es ser hija. Soy hija única. En este momento mi responsabilidad, mi motor, mi mundo gira en torno a mi familia. Ahí la importancia del énfasis que también se hace en ocasiones en los sistemas familiares, sin desconocer otras maneras de organización. Mm, Soy profesional, soy mujer, soy una persona crítica, una persona propositiva, una persona que siempre se está moviendo por la esfera social y que busca que las demás personas también se enamoren del campo social. Y esto está muy relacionado a la temática que el día de hoy vamos a trabajar. Esta dinámica, si bien le apunta a un elemento particular que es la familia, aborda diferentes procesos relacionados con los roles, relacionados con las representaciones sociales que se construyen en torno a él, relacionados con las crisis que se presentan día a día, pero también nos permite visibilizar la resiliencia como un factor protector, y no la resiliencia. Desde la psicología, la resiliencia en la última década tuvo un boom y un dispare en los diferentes escenarios académicos, pero también hemos utilizado la resiliencia de manera negativa. Entonces muchas personas escuchan el término resiliencia y ¡ay, otra vez! Entonces no es ese otra vez, sino es el rescate del término como tal y su devenir histórico. Entonces es un poco lo que el día de hoy vamos a manejar. Voy a compartirles pantalla. Denme un segundito. Entonces, ¿me confirman por favor si ya ven mi pantalla? Sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces, el tema que hoy nos convoca está relacionado
con la resiliencia como factor protector en las dinámicas familiares emergentes. Nosotros tenemos todo un constructo social, histórico, hasta político de lo que es la familia. Y estamos inmersos en una concepción de lo que se supone debe ser una familia, una estructura familiar y las responsabilidades y funciones que ésta debe cumplir, suplir. Y esto ocasiona que en muchos momentos desconozcamos estas dinámicas que se entretejen en torno a las realidades que día a día se construyen. Es por ello que el tema que vamos a abordar es este. Bueno, a propósito del ser, a propósito del rol, en este momento estamos convocados diferentes profesiones, diferentes posturas, y creo que es importante iniciar con una reflexión que nos convoca a reconocer, a entender y asumir estos roles. Entonces, para nadie es un secreto, creo que todos en algún momento de nuestras vidas o leímos o observamos la película sobre esta obra literaria de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, voy a permitirme parafrasear. Cuando Alicia en el País de las Maravillas intentaba decidir qué ruta debería tomar en uno de sus viajes, se encontró con este famoso personaje con el que mantuvo el siguiente diálogo. Entonces, todos conocemos el gato Cheshire. ¿Me dirías, por favor, qué ruta debo tomar? Creo que todos nuestros estudiantes esperamos que los docentes demos respuesta a este interrogante. O muchos de nosotros en los diferentes momentos de nuestras vidas hemos esperado que alguien nos diga esa respuesta, que nos dé un camino. Y pues la respuesta definitivamente no depende de ese otro, sino la respuesta está en cada uno de nosotros porque, como les contesta Cheshire, esto depende mucho de a dónde quieras llegar. Entonces, esto depende finalmente de qué clase de profesional quieres ser, qué clase de amigo, colega, trabajador, hijo, hija, pareja quieres ser. Y esto está relacionado también con los objetivos y con las funciones que uno cumple a nivel social, pero también desde el reconocimiento de lo que yo quiero y espero para mí. Entonces, bueno, con esta reflexión, la idea está más que una explicación o un taller, es una invitación para que desde ya empecemos a generar un sinnúmero de reflexiones en torno a nuestro rol y a nuestro papel a nivel social en cada una de las dinámicas que compartimos día a día. Bueno, ¿qué se espera? Que vamos a trabajar a grandes rasgos. Vamos a trabajar un poco reconocer el sistema familiar frente a las crisis no normativas, frente a eso que no está en ningún manual, esto que no nos enseñan cómo confrontarlo, a propósito de cómo afronta un sistema familiar un COVID-19, cómo afronta un sistema familiar la pérdida de sus seres queridos a razón de una enfermedad. Entonces son crisis, son situaciones en las cuales nadie está preparado, no se espera, y siempre pensamos que ello le va a suceder al otro, pero nunca va a estar cercano a mi realidad. Vamos a trabajar un poco las dinámicas familiares emergentes en torno a ello, las representaciones sociales y su relación con la familia, desde la postura de Moscovici, y cerramos con la resiliencia como un proceso, no como un concepto. Entonces, de acuerdo a ello, como les compartía, el sistema familiar frente a las diferentes crisis que se presentan a lo largo de la vida, a nosotros nos han enseñado que el ciclo evolutivo pareciese que fuese una línea recta y donde todo funciona a la perfección y hacia un mismo fin. Pero en esos procesos, en ese ciclo vital, hay unos saltos, hay unos bajos, hay unos cambios estructurales que van a generar ciertos cambios. Cuando hablamos de la palabra crisis, no es la palabra crisis en términos de lo negativo y lo peyorativo, desde esa concepción un poco antagónica, sino la crisis vista también como la posibilidad del cambio, ¿no? Pero hay algunas posibilidades de cambio que se supone son parte del proceso
que dentro de cada etapa del ciclo vital surgen y se generan estos cambios, pero hay algunas crisis que no son para nada esperadas y que se supone ningún individuo, ningún sistema familiar debería atravesar. Entonces, es importante tener en cuenta tres aspectos básicos relacionados con el afrontamiento y la elaboración de este tipo de crisis, donde tendríamos la familia como una estructura, vive cambios, vive sus cambios de acuerdo a las dimensiones históricas y sociales que la definen. Todos los sistemas familiares no se encuentran en una misma dinámica social, histórica, económica, cultural. Y debemos partir por ello, por el reconocimiento de esa diversidad en las estructuras familiares. Cambiar el chip que tenemos, que la familia es un único molde, perfecto, quieto, único, sino que al contrario. La familia es una estructura pluridiversa, tiene unas connotaciones históricas, sociales, culturales, económicas que la definen y también van a definir la manera como se afronta una situación crítica, una situación inesperada que atenta contra su cotidianidad, por decirlo así. Como grupo primario, sabemos que, o nos han enseñado que los adultos forman a los menores, a los más pequeños, a los integrantes más jóvenes, para que puedan responder adecuadamente a las exigencias de la sociedad. Entonces, esa es la connotación que nosotros tenemos. Los padres, los abuelos, los adultos, entre comillas, generan toda una serie de condicionamientos, conocimientos y aprendizajes que se supone van a permitir que los integrantes más jóvenes afronten y se desenvuelvan en la sociedad. Finalmente, esto también genera el desconocimiento de dinámicas que no son normales, que no son socialmente aceptadas, pero que hacen parte de ser seres humanos, que hace parte de las realidades que se construyen. Entonces, el último aspecto que debemos tener en cuenta es cómo en nuestras familias encontramos dos elementos, tanto internos como externos. Hay unas dinámicas que son internas, que son propias del contexto familiar, de los integrantes, de los miembros del sistema como tal, y hay otras dinámicas que son externas y que están relacionadas con esa interacción con la comunidad o con otros sistemas. Entonces, esa interacción, ese juego entre las exigencias o la construcción que se tiene tradicional de mi familia y esos cambios en las concepciones, roles, dinámicas, representaciones, entran a jugar y pueden generar una confrontación, un choque y una desestructuración en la familia o pueden generar nuevas maneras de interactuar y afrontar las situaciones, que es la apuesta que el día de hoy tenemos. Bueno, las familias en ese orden de ideas viven crisis que están relacionadas a eventos no esperados. Lo trabajamos hace un momento. Entonces, ¿qué situaciones son situaciones que no se esperan y que se supone ningún individuo debería atravesar? Entonces, casos de abuso sexual, la violencia intrafamiliar, que si bien se ha naturalizado, es una situación que no hace parte del desarrollo del individuo y es una situación que deja unas huellas, unas marcas en el cuerpo de los integrantes a nivel físico, psicológico, emocional. La negligencia y el maltrato son situaciones que rompen con la cotidianidad y la estructura de la familia y que exigen el reconocimiento de nuevas estrategias y nuevas dinámicas que puedan contrarrestar estos episodios. Y ahora bien, tenemos una nueva situación relacionada con las crisis de salubridad o pues el COVID-19, que ha generado una transformación en las dinámicas familiares, pero que tristemente también ha visibilizado o activado voces silenciadas en relación al incremento en las denuncias de abuso sexual, violencia, negligencia y maltrato infantil. Entonces empezamos a ver cómo ciertas situaciones externas, como es una pandemia, una crisis en salud, empieza a afectar directamente la dinámica interna de la familia. Bueno, durante las diferentes etapas del desarrollo familiar, se enfrentan en situaciones críticas, situaciones decisivas que van a
implicar unos cambios tanto en el individuo como en la familia. En la psicología sistémica siempre se ha dicho que cuando un integrante del sistema familiar evidencia una sintomatología, es decir, evidencia alguna afectación psicológica, emocional, mental, no es más que la manifestación de un síntoma de la familia, que algo en la familia está funcionando mal. Entonces, eso también es un llamado para ver qué es lo que está sucediendo al interior de las familias y cuál es la concepción que yo tengo de la familia. Bueno, en relación a esto, es importante tener en cuenta, y esto está relacionado con los roles, está relacionado con el desarrollo del ser, que es un poco la apuesta que se tiene el día de hoy con este ciclo de talleres. Y existen representaciones sociales que se han construido a lo largo de la historia a través de la interacción que tenemos con el otro, pero estas representaciones también nos permiten entender la realidad. Entonces, existen unas representaciones que decía Moscovici, hay unas representaciones que son hegemónicas, son unas representaciones sociales que socialmente son aceptadas, son reproducidas y casi que se convierten en una camisa de fuerza. Entonces hay una representación social hegemónica relacionada con la familia, con la estructura tradicional que tenemos de la familia. La familia es nuclear, la familia está compuesta por padre y madre, la familia va a tener un número de hijos determinados, entonces estas representaciones hegemónicas desconocen otras maneras de organización familiar y otro tipo de relaciones que se gestan al interior de las familias y desconocen también los roles. Si volvemos un poco a lo que decía Gloria Benedito frente a los roles, existe un rol que es un rol asignado, ¿cierto? Que es un rol donde te imponen, tú debes cumplir ciertos patrones y ese cumplimiento de funciones y patrones desconoce también el desarrollo de tu ser, desconoce cómo te puedes desarrollar desde diferentes esferas. Y eso está asociado a estas representaciones hegemónicas. Ahora bien, decía Moscovici, alguien está rayando la pantalla. Moscovici nos decía, existen unas representaciones sociales que son polémicas o controversiales. Cuando el individuo, cuando las personas empiezan a reconocer otras maneras de interactuar, otras dinámicas, otras formas de pensar, ser y relacionarse, se genera una controversia, se genera ese dilema entre lo socialmente aceptado, lo tradicional, la norma, lo hegemónico y lo nuevo, lo que pienso, lo que considero y la apuesta individual. Y esto está un poco relacionado, este postulado desde lo polémico, también a ese desarrollo del ser, ese reconocimiento de tus necesidades, potencialidades, habilidades, pero también proyecciones que tienes como individuo, sin desconocer las de tu círculo, de tu ciclo, de tu estructura familiar. Entonces, decía Moscovici, esas representaciones hegemónicas y esas representaciones polémicas van a generar una confrontación. ¿Cuál es la apuesta y qué debemos hacer nosotros como profesionales desde las diferentes ciencias o desde las diferentes posturas que asumimos? Generar unas representaciones emancipadoras y no emancipadoras en términos de lo subversivo, en todas estas connotaciones también el uso inadecuado del lenguaje donde se satanizan ciertos términos, sino cuando hablamos de la emancipación es ese reconocimiento de nuevas formas de relacionarse, las posibilidades que tiene el individuo de entender que en una familia, que la familia no es una camisa de fuerza, que la familia no funciona en una única vía, sino que la familia, si bien es un factor protector, tiene diferentes elementos que pueden hacer que esta familia continúe siendo un factor protector o que pueden ocasionar que esta familia se convierta en un factor de riesgo para el desarrollo de sus integrantes. Entonces, desde estas visiones de las representaciones sociales, lo que se busca es empezar a entender al otro, empezar a reconocer el espacio vital del integrante. No por el hecho de ser familia, todos tenemos que pensar igual. Por el hecho de ser familia, no todos tenemos los mismos comportamientos, no todos tenemos las mismas creencias, las mismas percepciones, porque si bien somos familia y pertenecemos a un colectivo, no dejamos de ser individuos que tienen unas necesidades, capacidades propias, características de su individualidad. Entonces, eso es un poco también la apuesta que se hace desde estas representaciones. Entonces,
Cuando hablamos de estas dinámicas familiares emergentes, básicamente es el resultado de la cotidianidad de las familias y la interacción entre sus integrantes, donde se reconoce esas nuevas formas, esos comportamientos, esas posibilidades, en virtud del reconocimiento de las subjetividades de los integrantes, que es un poco lo que les decía con anterioridad. Cada integrante tiene unas proyecciones individuales y tiene unos objetivos individuales, y no por ello se rompe la estructura de la familia. Ahora bien, ejemplo particular. Hoy por hoy, con las medidas de aislamiento, se cambió la dinámica y la rutina de los sistemas familiares. La mayoría de las familias colombianas, entonces, nosotros somos muy arraigados a la familia. Y nosotros compartimos muchos escenarios, pero resulta que en la misma dinámica, y apenas ahora nos hemos dado cuenta, somos muy independientes. Entonces todos tienen unas rutinas que probablemente desayunan juntos, pero salían a trabajar y hasta en la noche se encontraban nuevamente como familia. Cada quien tenía su espacio, cada quien tenía una dinámica desde lo individual. Al surgir todas esas medidas de protección y al tener que aislarnos y compartir un único espacio, un único escenario, nos dimos cuenta de que no éramos tan unidos a nivel familiar, que habían unas individualidades y unas independencias que a la fuerza, al tener que unificarse, generaron ciertos conflictos, ciertas resistencias, ciertas confrontaciones al interior de las familias, y no estábamos preparados para ello. No estábamos preparados para entender a ese otro dentro de su mundo, no estábamos preparados para entender que si bien somos familia, cada quien tenía una proyección de vida diferente, y ello disparó un sinnúmero de situaciones negativas. Ahora bien, existen dinámicas familiares que estaban ahí, pero que estaban solapadas, invisibilizadas, naturalizadas e ignoradas en muchas ocasiones. Al estar constantemente en una convivencia, en una rutina, en un día a día donde lo único que tengo es este espacio, pues agudizó aún más todas estas problemáticas a las cuales nosotros habíamos ignorado en su momento. Y eso también nos lleva a otra reflexión, y está relacionado cómo ciertas conductas nocivas, ciertas conductas que atentan contra nuestra integridad, contra nuestro bienestar, se conviertan en conductas que se naturalizan porque consideramos que es parte de la dinámica familiar, consideramos que desde esa concepción hegemónica que tenemos, es normal que el padre grite a la madre, que el padre violente psicológicamente a la madre, que de pronto existan manifestaciones violentas físicas hacia el otro. Lo hemos naturalizado porque nosotros también vivimos en una cultura que es 100% machista y patriarcal, y ello ocasiona que no hagamos ningún tipo de reflexión ni generemos ningún tipo de actuación en torno a. Y ahora, cuando la dinámica familiar cambió, pues nos hemos dado cuenta de los vacíos y las necesidades tan sentidas que tenemos en los sistemas familiares colombianos. Bueno, dentro de estas dinámicas familiares, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de la misma, es esa capacidad que tiene la familia para adaptarse a las circunstancias. Ojo con esto, ¿nos estamos adaptando a las circunstancias o las estamos naturalizando, invisibilizando? Porque cuando hablamos de procesos de adaptación, no es como me aguanto porque esto no es adaptación. Se supone que la adaptación genera unos cambios y unas mejoras en el desarrollo del individuo y en las relaciones con el otro. Entonces, las dinámicas familiares deben posibilitar a los integrantes de la familia poder dar una continuidad a estas relaciones, un fortalecimiento del vínculo desde el reconocimiento de las individualidades. Y esta es la apuesta que se hace desde las dinámicas familiares emergentes, no las tradicionales. Entonces, de acuerdo a ello, hay 4 apuestas importantes para reconocer estas emergencias en las relaciones y tipologías familiares. Una es la reconfiguración en el funcionamiento tradicional de los grupos familiares, ese cambio de imaginario. Reconocer que existen unos cambios inesperados que obligan a la adaptabilidad del individuo, pero que también posibilitan otras formas de relacionarnos.
ello también nos invita a la redefinición de los roles y al redefinición y reconocimiento, porque debemos redefinir ciertos roles patriarcales, tradicionales, estereotipados, que han asignado ciertas conductas desde una visión sexista y desde una visión que no tiene un enfoque de género. Entonces debemos definir esos roles, redefinir, reconocer otras maneras, reconocer que existen unos límites, unas normas, que existe una autoridad, que existe una comunicación y que existe unas expresiones de afectividad, pero desde ese marco del rol. Y lo que significa entonces ser madre, ser padre, ser trabajador, ser esposo, ser mujer, ser hombre, porque nosotros siempre estamos en ese multirol y ese multirol a veces privilegia ciertos comportamientos o ciertas categorías que desconocen el desarrollo del ser, el desarrollo integral del individuo. Y a partir de estas tres concepciones se configuran estas dinámicas familiares que pueden posibilitar formas más saludables, asertivas y constructivas de posibilitar el desarrollo de cada uno de los integrantes al interior de estos sistemas. Ahora bien, ¿cómo juega la resiliencia? Entonces, ¿cuál es el papel que tiene la resiliencia en estos aspectos? Les decía al principio, la resiliencia no como esa capacidad que tiene el individuo de sobreponerse frente a la adversidad, no es solamente este aspecto. La idea de hablar de resiliencia es que la resiliencia es un proceso que te permite reconocer tu realidad y te permite confrontar y elaborar nuevas formas para vivir, adaptarte en la sociedad y pues en los contextos familiares. Entonces aquí me va a permitir leer textualmente esta cita relacionada con la resiliencia. Tanto a nivel individual como familiar, el concepto de resiliencia se concibe como una fuerza que se opone a la devastación potencial de la adversidad, para actuar como un catalizador de los procesos de cambio y crecimiento familiar. No basta con adoptar simplemente una postura ingenua de pensamiento positivo. Y es ahí donde hago énfasis. No basta con pensar que la resiliencia es una actitud positiva frente a la vida porque está lejos de ser. Es esa capacidad, ese potencializador, ese motor que permite reconocer el daño, validar el daño, pero a partir de ese reconocimiento del daño, generar unos procesos de confrontación y afrontamiento del mismo, que te permita, como dice acá, es indispensable entender el daño, avanzar en identificar sus puntos fuertes y procesos protectores. Hay una concepción que me gusta mucho desde la Organización Mundial de la Salud en términos de salud mental y son los factores conexos. Son los factores de protección y los factores de riesgo. Tradicionalmente nosotros trabajamos de manera paralela, de manera independiente, los factores de protección y los factores de riesgo. Entonces, cuando uno hace estrategias de prevención y promoción, los trabaja así. Pero desde la Organización Mundial de la Salud, le han hecho una apuesta más o menos desde la última década relacionada con factores conexos. Un factor protector puede convertirse en un factor de riesgo si no se trabaja, si no se potencializa. Y un factor de riesgo, si se trabaja, si se generan campañas asertivas y constructivas, se puede convertir en un factor protector. Entonces, la idea desde la resiliencia es reconocer esos factores conexos de riesgo y de protección y empezar a trabajar en el mismo. Y bueno, ello nos invita al reconocimiento de la autonomía como integrantes de un sistema familiar, al fortalecimiento de la confianza en sí mismo y en el otro, relacionada con la confianza en el entorno, y una apuesta hasta la competencia social. Y esto en competencia social es esa capacidad que tenemos de reconocer las necesidades y activar esas voces silenciadas de los integrantes que por los roles socialmente asignados muchas veces no expresan sus sentires, sus malestares y terminan generando afectaciones en su salud mental, como ideaciones suicidas, conductas suicidas, recaídas en la conducta suicida, depresión, ansiedad, consumo de sustancias psicoactivas, porque no estamos trabajando la competencia social al interior de los sistemas familiares, sino que solamente estamos guardando silencio y allí surge toda esta sintomatología que afecta tanto el desarrollo del ser como la salud mental del mismo. Entonces, ya para ir cerrando,
Al no realizar un abordaje profesional adecuado de las crisis no normativas, específicamente en los niños, niñas y adolescentes, y al no brindar herramientas de afrontamiento, estos pueden estar expuestos a una adaptación inadecuada, en especial dentro de dinámicas familiares que emergieron después de situaciones vividas, después de todo lo que está sucediendo en este momento, aumentando la probabilidad de la aparición o desarrollo de factores de riesgo. Entonces, lo que hablábamos, estas conductas lesivas a nivel de una sexualidad no saludable, el consumo de sustancias psicoactivas, episodios de ansiedad, episodios de depresión que se pueden convertir en cuadros clínicos agudos, en trastornos como tal, afectaciones de índole general en la salud mental, tanto de el integrante, el integrante más vulnerable como en el sistema familiar a nivel general. Es por ello que la resiliencia como una estrategia y proceso de prevención e intervención aporta tanto al fortalecimiento tanto al fortalecimiento como al afrontamiento de estas situaciones críticas que día a día nos convocan y nos atraviesan y nos permite reconocer estas realidades y trabajar en la transformación de las mismas. Y pues, como saben, mi formación es psicóloga, entonces quiero cerrar con una reflexión. Básicamente, Martín Barón nos decía, todo conocimiento humano está condicionado por los límites impuestos por la propia realidad. Bajo muchos aspectos, la realidad es opaca y solo actuando sobre ella, solo transformándola, le es posible al ser humano adquirir noticias de ella. De ahí que para adquirir un nuevo conocimiento psicológico, no baste con ubicarnos en la perspectiva del pueblo, es necesario involucrarnos en una nueva praxis, en una actividad transformadora de la realidad que nos permita conocerla no solo en lo que es, sino en lo que no es. Y ahí está el reconocimiento de esas dinámicas emergentes. Y en ello, en la medida intentamos orientarla hacia lo que debería ser, permitiendo el desarrollo integral, libre de cada uno de los integrantes. Entonces, muchísimas gracias. No sé si existan preguntas, observaciones. Muchas gracias, doctora Cindy. Vamos a mirar si en el chat hay quizás preguntas. Al momento no, pero pueden desarrollarlas. Es muy importante lo que manifiesta el tema de la resiliencia familiar, la importancia de generar cohesión, realmente fortalecer vínculos desde el amor, desde la solidaridad. Y lo que también decías, no, todos los extremos son malos, ¿no? Cuando dejamos que fortalecemos mucho el amor y el vínculo, pero empezamos a hacer todo por los hijos, cómo ellos también pueden allí caer o uno en una codependencia emocional y cortarle verdad alas, impedirles que realmente desarrollen capacidades y competencias que son indispensables para la vida. Entonces, muy, muy interesante esos aportes que nos traes hoy. Vamos a ver si hay preguntas. Los que quieran pueden levantar la manito y de pronto hacer la pregunta. Aprovechen los espacios que le puedan preguntar a la profe lo que necesite. O podríamos pensar también cómo desde nuestra cotidianidad en el momento actual se ha visto una transformación en las dinámicas familiares de cada uno de nosotros, cómo se cambiaron ciertos roles, cómo se reestructuraron ciertas dinámicas, rutinas, conductas, porque también es importante cómo esto que planteamos lo vivenciamos nosotros en nuestra cotidianidad y desde nuestra privacidad también. Entonces estaría interesante si alguno de los participantes desea compartirnos cómo ha sido esa transformación que se ha tenido en las dinámicas familiares y quizá cuáles dinámicas han emergido en sus sistemas familiares. Profe, bueno, ya hay unas preguntitas, entonces te las voy a formular. Entonces, de Yeigel Villamil, ¿cuáles serían unas técnicas de afrontamiento para un joven que está desligado de su familia? Pero de afrontamiento frente a qué situaciones, porque ¿qué pasa desde la psicología? Nosotros siempre tenemos que
que reconocer la realidad del sujeto. Y cuando hablamos de reconocer la realidad del sujeto, tenemos que identificar, no solamente tú me dices que está desligado, que hay una desvinculación de su familia, pero ¿por qué está sucediendo ello? ¿Qué es lo que está pasando en ese joven? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué intereses tiene? ¿Qué es lo que desea afrontar? Ese desligue de su vínculo familiar está ocasionando que él consuma, que de pronto él tenga una ciberadicción, porque también dependiendo de ello son las técnicas de afrontamiento. Y las técnicas de afrontamiento se usan precisamente cuando hay una situación problemática. Pero si lo que nosotros queremos es fortalecer el vínculo, tendríamos es que generar espacios para el diálogo con la familia y saber qué es lo que está sucediendo antes de empezar a generar una intervención terapéutica. ¿El joven tiene depresión? Sí, sí es la misma pregunta, Yesenia, porque no ha visto. No, de Joyce. Bueno, seguimos con la siguiente. No sé si Joyce dice, ¿la resiliencia viene incorporada en el individuo o se desarrolla según sus experiencias y el contexto? Pues aquí tenemos una confrontación teórica, porque muchos autores le apuestan a que la resiliencia es innata, que todos venimos con esa capacidad de sobreponernos desde esa concepción de una actitud positiva, pero muchas personas también consideran que la resiliencia se desarrolla como muchos procesos psicológicos en el individuo, porque, y no es que la resiliencia se desarrolle entre más frustraciones y crisis yo tengo a lo largo de mi vida, sino que la resiliencia se puede potencializar como la misma inteligencia emocional, como la misma capacidad lógica que se va incentivando y se va generando desde ciertas estrategias que reconozcan también las conductas prosociales, que reconozcan la necesidad del otro, que me convoquen también, no solamente desde un pensamiento individual, sino desde un pensamiento social, porque la resiliencia no está relacionada solamente desde la individualidad, sino también desde esa posibilidad de ayudar a afrontar y confrontar otras situaciones a los individuos con los cuales nosotros nos relacionamos constantemente. Gracias. Sí. Pasa como con el lenguaje. Muchos teóricos consideran que el lenguaje es innato y otros que el lenguaje es adquirido. Entonces ahí tenemos esas posturas teóricas, pero yo creo que la apuesta que le debemos nosotros realizar como profesionales es el fortalecimiento o a la potencialización de la resiliencia como un agente de cambio. Listo, desde la zona occidente, desde el CEAD de Medellín, Clarisa pregunta, buenos días, profe. Muchas gracias por estos conocimientos con relación a las dinámicas familiares. Mi pregunta es, ¿cómo el rol que ejercen los padres en lo autoritario, qué tanto puede afectar a los hijos? ¿Qué tanto puede afectar a los hijos? Pues es que los hijos son los principales catalizadores de todas las situaciones que se gestan al interior de las familias. Entonces, pues muchas de las enfermedades, mal llamadas enfermedades mentales, que desarrollan los adultos son producto de la exposición a situaciones violentas, críticas en su infancia, y son situaciones que se naturalizaron, que nunca se hablaron, que los niños se conviertan en espectadores activos y ello impacta su desarrollo. No necesariamente, y ojo con esto, no estoy diciendo que todas las personas que han estado en situaciones de violencia o en situaciones críticas van a desarrollar una patología, no, pero sí las investigaciones dan cuenta que muchos han vivenciado ciertas situaciones críticas que han de una u otra forma potencializado estas patologías. Ahora bien, no, con esto también hago claridad que si bien hay una afectación, las afectaciones pueden ser visibles en términos de los cambios en el comportamiento, en conductas disruptivas, en bajo rendimiento académico, en introversión, pero también hay unas secuelas o hay unas huellas que son invisibles y que solo se hacen presente al momento de relacionarse con el otro,
al momento de esas inseguridades, en la falta de confianza. Y por ello siempre se debe hacer un análisis integral del individuo para poder mirar cómo ayudar y qué fortalecer en los niños en este caso particular. Gracias, profe. Bueno, hay dos manitas levantadas, pero hay preguntas. Entonces, su merced me dirá, seguimos con las preguntas y ahorita. Sí, como prefieras, Eli. Bueno, entonces desde la zona centro-sur, desde Pasto, María pregunta, las nuevas formas de familia, los míos, los tuyos y los nuestros, muy difícil su adaptación. Pues yo creo que es un proceso. No se trata tanto en términos de lo complejo, sino en entender que son procesos. Como seres humanos nosotros queremos todo ya. Si el padre y la madre generan una relación afectiva y pues están enamorados y están en todo este proceso de enamoramiento, pues ellos piensan que las demás personas deben adaptarse también en la brevedad y en la inmediatez. Y esta es una falla porque no se trata de juntar dos realidades abruptamente, sin reconocer los tiempos que manejan todos los niños, sin tener todo un proceso de reconocer, de entender, de acercarse para poder convivir como tal. Entonces sí es una falla grande cuando de inmediato juntamos los tuyos, los míos y los nuestros, porque no hay un proceso de adaptabilidad y sabemos que el ser humano no se adapta de la noche a la mañana, ojalá. El ser humano tiene todo un proceso lento y de reconocimiento para lograr esa adaptación. Y es como esos pasos, ese paso a paso que se debe tener con los niños, ese acercamiento inicial, ese explicar, ese conversar. Nosotros creemos que con los niños... que a los niños no se les debe decir la verdad y ahí estamos cerrados porque con los niños tenemos que generar conversaciones donde se les explique su realidad, donde les posibilitemos también un espacio para que ellos expresen cómo se sienten, qué piensan en torno a. Nosotros como adultos imponemos porque creemos que la disciplina está relacionada con la imposición y no con la validación de lo que siente y piensa el otro. Entonces ahí también tenemos que posibilitar esos espacios para reconocer qué piensa el niño o la niña en torno a la situación, ya sea un nuevo junte donde se van a vivir, donde hay una nueva estructura y un nuevo proceso, o ya sea otras situaciones relacionadas con la separación, relacionadas con dificultades en la comunicación. Entonces es importante también fortalecer esa comunicación al interior de los sistemas familiares. Listo, profe. Vamos a darle la palabra a Diana, que tiene la mano levantadita, y ahorita seguimos con preguntas porque hay varias. Gracias. Sí. Diana. Hola, Buenos buenos días, días. Diana. Yo quería preguntarle a la doctora, estas nuevas dinámicas familiares con niños en casa, educando niños en casa, están cambiando la realidad y que pues los niños básicamente están socializando únicamente con adultos. ¿Esto cómo podría pues afectar a los niños en su desarrollo? Sí, es muy importante lo que mencionas porque nosotros también debemos preparar a los niños. Todos nos debemos preparar para retomar actividades desde lo presencial, pero especialmente a los niños. Los niños son seres sociales, son seres muy activos, dinámicos, participativos y en este momento su dinámica cambió totalmente desde no poder salir al patio a recreo, desde no poder conversar con su compañero del pupitre. Ello ha generado también unas afectaciones a nivel de salud mental en los niños, ha generado un disparo sorprendente en las cifras de depresión infantil. Entonces, sí es importante que nosotros como padres, como tíos, como hermanos, posibilitemos unos espacios para que los niños socialicen e interactúen con sus pares, no solamente desde el colegio, porque entonces creemos que somos buenos padres porque sentamos a nuestro hijo para que se conecte a una clase que, no sé, inicia de 7 hasta 1 de la tarde y porque tiene un espacio donde le tenemos su lonchera, lo cual está muy bien, pero esto no va hasta ahí.
nosotros también tenemos que posibilitar, así como nosotros necesitamos interactuar con el otro, llamamos, hacemos videollamadas, encuentros por Zoom con los amigos, con los compañeros, también debemos posibilitar otros escenarios desde la virtualidad, pues teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad, donde los niños también interactúen desde lo didáctico, lo lúdico, con sus pares. Porque en este momento el acercamiento que tienen los niños con los pares es un acercamiento donde están sentaditos escuchando a su profesor o cumpliendo ciertas funciones operativas relacionadas con la academia. Entonces sí debemos posibilitar otros espacios para la interacción desde pares, porque cuando ya se retome toda la actividad académica, muchos de los niños les va a costar interactuar, relacionarse como lo venían realizando. Entonces sí, también es como ese acercamiento. Todo en esta vida, mis queridos, es un proceso. Al ser seres humanos estamos inmersos por procesos en todo. Entonces, para socializarse hay un proceso, para la construcción de una relación hay un proceso, para tener un título es todo un proceso. Entonces nosotros también tenemos que posibilitar y reconocer esos procesos de tal forma que no sea algo impuesto y algo intrusivo que surge de la inmediatez y que afecta nuevamente la cotidianidad, porque ellos se adaptaron a un proceso. Ahora tenemos que desadaptar y volver, como no volver, yo creo que adaptar, pero teniendo en cuenta otras nuevas formas de interacción con los chicos. Gracias. Seguimos con Alicia González. Alicia, te escuchamos. Sí, buenos días. Primero agradecer esta maravillosa oportunidad de adquirir nuevo conocimiento y bueno, de reafirmar dudas, de aclarar dudas. Entonces me llama mucho la atención el tema de los factores conexos en las dinámicas familiares, porque se evidencia, digamos que en esa convivencia de la que hablaba la doctora Cindy, se evidencia cómo los padres que están llamados a proteger los hijos son los que están generando más riesgos para ellos, más por sus, digamos, por sus divergencias como pareja en presencia de los niños que ahora están compartiendo esos espacios, y eso pues digamos que es un factor importante y un conocimiento que se adquiere hoy y se fortalece en cuanto a la distinción de esos factores protectores, los factores de riesgos y los factores conexos. Otro asunto es relacionado con la resiliencia como un proceso, teniendo en cuenta que la resiliencia, digamos que esa motivación surge inicialmente en la persona, si no hay en ese reconocimiento de que en el sujeto de que hay una necesidad, pues no puede haber un proceso de resiliencia, porque todo surge a partir de reconocer que hay una problemática, que hay una situación, y a partir de ahí pues empezar a construir estos procesos de afrontamiento. Pero también me llama muchísimo la atención de esta conferencia es la importancia de la adaptación. Se menciona mucho la adaptación, la capacidad de saber adaptarnos, y ese es como un punto difícil, la adaptación, porque tiende como a confundirse con el conformismo. Yo quisiera que la doctora me dijera, digamos, cómo desarrollar esa capacidad de adaptación de una manera constructiva, sin caer en el conformismo, en la aceptación de lo que no debemos aceptar. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti. Yo creo, vamos a empezar con lo último. Pienso que precisamente la palabra adaptación es lo que nos permite desarrollarnos como individuos acorde a nuestras proyecciones, de acuerdo a nuestros propósitos, de acuerdo también a nuestras emociones, sentimientos y pensamientos. Adaptarse es totalmente diferente a conformarse. Yo me conformo, no sé, en un trabajo donde me tratan mal, en un trabajo donde veo que no voy a tener una posibilidad de crecimiento y simplemente no busco otra posibilidad. Entonces me conformo con esto porque creo inconscientemente que no merezco algo más. Entonces hay un conformismo. Pero yo me adapto, ese trabajo no me genera una posibilidad en este momento de crecimiento, pero voy a hacerlo bien y mientras lo voy haciendo bien voy buscando otra posibilidad y no me quedo allí,
voy buscando otras maneras, o bien sea para que reconozcan mi trabajo y me brinden otros escenarios para poder crecer profesionalmente, o busco otro escenario donde sí me desarrollo. La adaptabilidad no es quedarse en el mismo lugar toda la vida, como en la famosa zona de confort. La adaptabilidad es esa capacidad que tengo de desarrollarme conforme a mis aspiraciones como individuo y también sin afectar al otro, ¿no? Entonces, creo que es muy importante no caer en esas trampas del lenguaje y no creer que adaptación es igual es lo que hay. Es lo que hay, acéptelo. No es tanto ello, sino que en realidad nosotros busquemos cómo hacer parte de esa realidad sin dejar a un lado mis aspiraciones y mi desarrollo integral. Y creo que también es muy importante, yo siempre le apuesto al diálogo con el otro. Si nosotros vamos a trabajar con sistemas familiares, indudablemente tenemos que trabajar con los integrantes. ¿Cuál es el fallo y cuál es una falencia que tenemos a nivel de psicología, tristemente? Y es que nosotros no podemos trabajar solamente con el individuo. Si trabajamos con el individuo y desconocemos que este individuo hace parte de un grupo, y este grupo hace parte de una comunidad y esta comunidad hace parte de una sociedad, no estamos logrando brindarle las herramientas para que él afronte y confronte estas dinámicas, porque de nada me sirve que entonces yo tengo una intervención con un niño y fortalecemos la confianza, fortalecemos la comunicación asertiva, hablamos sobre pautas de crianza, si en su sistema familiar existen conductas totalmente adversas a lo que se está trabajando en la sesión. Entonces nosotros tenemos que involucrar a la familia para poder generar esos cambios, o de lo contrario es muy difícil generar un cambio, y más en los niños, porque los niños dependen de sus padres y depende también del compromiso y de la disponibilidad de cambio y la apertura al cambio que tengan los integrantes de la familia. Gracias, doctora Cindy. Bueno, vamos a seguir. Antes de seguir, quiero invitarlos a que nos contesten la encuesta de satisfacción. Es muy importante para nosotros conocer su percepción acerca de las experiencias que les llevamos. Seguimos con Kevin Forigua de Suacha. Tengo un pariente que cuenta con problemas de adicciones. ¿Cómo se podría ayudar desde el punto familiar? Bueno, tendríamos que mirar cuál es el tipo de relación que tienen, si es una relación distante, si es una relación conflictiva, si es una relación quizá, puede ser, hay sistemas familiares donde las relaciones son cercanas y se mantiene la independencia. Hay relaciones donde sistemas familiares donde las relaciones son muy cercanas y se generan lazos de dependencia y codependencia. Entonces, no siempre, no es un signo digamos, positivo tener excelentes relaciones. Esas excelentes relaciones tiene que estar mediado también por esos procesos de independencia y dependencia que genera. Ahora, se identifica el tipo de relaciones que se tiene al interior de la familia para identificar cuál es la red de apoyo con la que cuenta el mismo, cuáles son las razones de su consumo, porque también es importante tener en cuenta que hay sistemas familiares donde las relaciones son buenas, pero hay unos vacíos individuales que son suplidos con el consumo de algunas sustancias o con adicciones a nivel general. Entonces, pues generalmente hay una estrategia que se maneja para el consumo de sustancias psicoactivas y es una metodología que se llama UCI. Entonces, hay unas estrategias que son universales, es decir, a todo el sistema familiar, se trabaja con el sistema familiar, unas que son selectivas porque hay unos puntos álgidos, hay unas tensiones entre ciertos integrantes, entonces hay una intervención selectiva con estos integrantes y hay una intervención que es indicada, por eso UCI, USI. Y la I como tal es indicada donde hay una intervención que puede ser terapéutica al consumidor de sustancias psicoactivas o puede ser preventiva dependiendo del nivel de consumo. Y también se deben generar unas estrategias promocionales. ¿Por qué? Nosotros vamos y les decimos no consuman
pero no es tan fácil no consumir. Hay que trabajar desde el efecto placebo y ofrecer no consuma, pero haga estas cosas. Entonces ahí vienen las estrategias promocionales, donde se deben rescatar ciertos escenarios de consumo y cambiarlos a unos escenarios que puede ser a través del arte, a través de la música, rescatar y cambiar la rutina del consumidor a otras nuevas rutinas que sean más saludables y constructivas. Para ello hay una estrategia que maneja el ministerio a nivel nacional y son los ZOE y los ZOU, las zonas de orientación universitaria y las zonas de orientación escolar, que son espacios artísticos, que son espacios alternativos donde se les enseña a los consumidores de sustancias psicoactivas a, primero, regular el consumo. No podemos pretender que de la noche a la mañana dejen el consumo. Entonces se les enseña cómo a la regulación del consumo y a la implementación de nuevas estrategias, y durante el proceso pues hay una disminución del consumo y en muchas ocasiones pues se abandona por completo el consumo. Entonces, estrategias existen muchísimas y también depende del enfoque y la postura también teórica y metodológica que se adopte. Bueno, hay varias preguntas, pero siento que en lo que tú has dicho, pues creo que has contestado varias de ellas. Hay otra desde Barranca Bermeja, Adriana. ¿Qué estrategias específicas se pueden aplicar en un hogar donde se ha crecido bajo gritos y desconfianza? Bueno, tenemos diferentes técnicas, ya depende de la postura y el enfoque teórico, si nos vamos por técnicas conductuales, técnicas sistémicas, técnicas humanistas. Desde lo sistémico se maneja mucho el juego de rol, el psicodrama. El psicodrama se maneja también mucho para recrear ciertas situaciones en la familia y ubicarnos en la posición del otro. Si hemos crecido en una familia donde se naturaliza el grito, se naturaliza la violencia psicológica, de la noche a la mañana no puede llegar una persona externa a decirle, vea, es que esto es lo que está pasando, porque se va a sentir juzgada y se va a sentir violentada en su privacidad. Entonces sí es importante hacer como ese cambio del rol para ubicarme en la posición del otro, y pues es lo que se utiliza frecuentemente en la terapia, para que validen sentimientos y también para que vean cómo los refleja, cómo los percibe cada uno de los integrantes. Entonces, pues ahí está el modelado, juego de roles, psicodrama, algunos hacen arte terapia a través del dibujo, a través del microcuento, también pues no es muy sencillo exteriorizar lo que está pasando. Entonces, dentro de las técnicas narrativas también se puede a través de los microcuentos recrear, narrar ciertas situaciones críticas, difíciles, para que luego se realice la respectiva devolución creativa, explicación y se asignen unas responsabilidades. Pero entonces es muy importante tener en cuenta, como aquí no estamos solo psicólogos, aquí tenemos un equipo interdisciplinar, que cualquier intervención que se realice debe partir del reconocimiento de la realidad de ese sistema familiar, que no hay un molde que sirve para la familia de Andrea Ospina, para la familia de Melissa, de Tatiana Mora, no hay un molde preestablecido. Si no partimos del reconocimiento de esa dinámica interna, de la historicidad de esa familia, de los roles que se manejan, pues difícilmente vamos a poder generar unas estrategias que, uno, reconozcan qué es lo que está sucediendo para que sean conscientes de su realidad. Dos, comprometerlos frente al cambio. Y tres, generar unas intervenciones correctas y coherentes. De hecho, siempre son esos tres procesos: evaluar, sensibilizar e intervenir. Usted evalúa, entiende bien el contexto y qué es lo que está sucediendo. Usted genera un proceso de sensibilización para que el otro interiorice por qué debe comprometerse, y eso está el compromiso que tiene frente al modelo del cambio, y se generan unas estrategias de intervención acordes a esas características de la tipología familiar. Bueno, doctora Cindy, vamos a seguir, vamos a hacer preguntas, vamos a terminar hasta las 11:20. Entonces dice Edna Borges,
Buen día para todos. Mi caso, tengo un niño de 11 años. Hace 10 años el papá y yo nos separamos. Mi actual pareja y mi hijo llevan una muy buena relación. Pero a partir de esta pandemia he percibido aspectos nuevos en mi hijo para afrontar las situaciones o problemas que se le presentan. Acude a culpar a los otros de sus dificultades o busca generar conflictos entre los otros para él salir invicto o ganar algo a cambio. Y la verdad no sé cómo afrontar este tipo de situaciones porque siento que estoy a punto de salir de control. Doctora. Algo que es importante tener en cuenta es que yo soy madre, pero como profesional y como tía y como docente que fui, es importante tener en cuenta que sus hijos también tienen diferentes roles, ¿no? Y esos roles, ¿qué es un rol finalmente? El rol es un conjunto de comportamientos que me llevan a un objetivo. Entonces, dentro de las muchas definiciones que tenemos de rol, los niños tienen diferentes comportamientos en sus familias, en sus sistemas familiares, tienen ciertos comportamientos y en el colegio tienen otros comportamientos. Entonces, ¿qué ha visibilizado esta pandemia, entre otros? Que muchos de sus padres desconocían, muchos de los padres, perdón, desconocían por completo a sus hijos. Porque en el colegio tienen un espacio para hacer, porque tienen la posibilidad, tienen las dos figuras. Tienen la figura de autoridad, que es el docente, donde medianamente hay un comportamiento, donde hay un disciplinamiento, donde hay unas conductas que son aceptadas y validadas desde el profesor que asume el rol de autoridad. Pero también tiene la doble posibilidad de relacionarse con su par y de ser tal cual como es. Entonces, hay muchos niños que en las familias son introvertidos, pero en el salón resulta que son los más populares. Entonces, el primer descubrimiento de esta pandemia, y pues es algo que ya se sabía, pero lo reafirmamos, es entender a mi hijo, reconocer a mi hijo, reconocerlo como un ser humano y reconocer también que él tiene un sinnúmero de capacidades, necesidades y cualidades y defectos. Tienes que buscar, posibilitar un espacio para los dos, donde los dos puedan conversar, donde se genere un espacio de compartir con el otro. ¿Qué pasa? En esta misma dinámica, todo el mundo está trabajando, todo el mundo está en lo suyo. Y entonces desconoce esos espacios donde salir a comerse un helado o comprar un helado y comérselo los dos, ver una película los dos, compartir como familia, en este caso tú como madre, con tu hijo, para empezar a entender qué es lo que está sucediendo. Esos comportamientos, todos los comportamientos disruptivos o todos los comportamientos que rompen la norma, que son indisciplinados, tradicionalmente solamente son un llamado de atención frente a un malestar emocional que tienen nuestros hijos o que tienen los niños por alguna situación. Entonces, básicamente se deben validar esos sentimientos a través de generar espacios únicos y exclusivos para el compartir con ese otro, porque creo que son espacios que se pierden. Gracias, doctora Cindy. Bueno, estas grabaciones de las secciones que hicimos ayer, de las dos experiencias de ayer y las de toda esta semana, ustedes las van a encontrar en el nodo de crecimiento personal. Doctora María Pilar, hay muchas preguntas. Yo quisiera que su merced de pronto nos apoyara un poquito en darnos a conocer lo del chat del psicólogo. Doctora María Pilar. ¿Sí está? Bueno. Les invito a que nos respondan la encuesta. Hay una, voy a hacer esta última Sí, estoy, pregunta. pero se me había bloqueado acá bueno, doctora, la cosito. escuchamos. Qué pena. Bueno, muy importante lo que manifiestan. Evidenciamos que hay varios conflictos y preguntas e inquietudes de parte de todos y son importantes e interesantes las de todos los que están estableciendo, porque si se están movilizando tanto el tema es porque realmente hay la necesidad de atenderlos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Veo que en el chat hay varias consultas de tipo familiar
que se pueden resolver a través de un acompañamiento o una orientación psicológica. Sí, como ustedes saben, la universidad tiene el servicio de atención psicosocial a través de la línea de crecimiento personal, que es la que estamos trabajando el día de hoy, donde ustedes tienen el servicio de manera gratuita, y pueden acceder a él de lunes a sábado, durante 4 horas al día. ¿Sí? Los días lunes y sábado el horario es de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Los martes y los jueves, o sea, hoy va a estar habilitado de 4 de la tarde a 8 de la noche. Los días miércoles y viernes está habilitado de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde. Es importante tener claro, ahí la compañera Elisenia les dio el link del chat, solo está habilitado en los horarios que les manifesté, ¿sí? Que hay un psicólogo atendiendo y dando sus sugerencias y sus orientaciones de acuerdo a las necesidades de ustedes. Si hay alguien que requiere ya un proceso de acompañamiento, va de 3 a 5 sesiones y se les brinda, ¿sí? Se les brinda ese apoyo y ese acompañamiento, como les manifestaba, es totalmente gratuito, es un acompañamiento psicosocial con un enfoque psicoeducativo, donde le daremos tips y herramientas para mejorar la convivencia, las pautas de crianza, las necesidades que tengan, no solo con el tema familiar, sino que ustedes saben que todo el trabajo inicia por uno, ¿sí? ¿Qué hace el psicólogo? Acompaña, aconseja y orienta, pero quien toma las decisiones siempre es el consultante. ¿De quién es el proceso? Del consultante, ¿sí? Uno apoya y guía, pero cada quien es responsable de lo que decida, de las decisiones que tome. Entonces, eso es importante y es fundamental. ¿Listo? Es fundamental reconocer eso. Están diciendo, soy estudiante y me pregunto por qué mi hija sufre de ansiedad. Yo creería que la ansiedad aquí es un síntoma, hay que buscar la enfermedad. ¿Qué le genera la ansiedad? ¿Sí? ¿Qué lo causa? Hay que empezar a buscar el trasfondo de las cosas. Los síntomas revelan que hay algo que está mal, ¿cierto? Pero eso es un síntoma. ¿Cuál es la enfermedad? Hay que empezar a mirar y analizar, ¿sí? Todos los comportamientos. Si tenemos dudas, inquietudes, empecemos de pronto a hacer un diario de emociones, de conductas frente a nuestros hijos, a lo que pensamos o sentimos, para empezar a identificar cuál puede ser la causa del problema y llegar al chat y a solicitar la orientación, y obviamente pues los guiaremos y los acompañaremos en el proceso. Quiero darle las gracias a la doctora Cindy de verdad por su generosidad de compartir su conocimiento, un tema muy bonito, muy interesante. Soy amante a la resiliencia, sí. Para mí no es cliché, como dicen, la resiliencia realmente es un proceso que me permite transformarme, potencializarme, aprender de la crisis, siempre ver la crisis como una alternativa y una posibilidad de cambio. ¿Pero qué? Para ser mejor. Cuando se es resiliente, nunca se sale igual de una crisis. Siempre se sale potencializado, fortalecido. ¿Por qué? Porque aprendemos de la crisis, buscamos alternativas, potencializamos esos recursos internos y externos, porque cuando estamos en una crisis debemos buscar las alternativas y las posibilidades de solución, por no quedarnos en el problema. De eso se trata muchas veces la vida, ¿no? De mirar qué tenemos a nuestro alrededor y no quedarnos con el problema, sino mirar qué tenemos, tanto en recursos internos, porque eso es fundamental, tener motivación, la fe, el optimismo, ¿sí? La berraquera para afrontar las cosas, pero también mirar nuestro alrededor. Tenemos amigos, familia, qué recursos materiales, qué necesitamos para salir de los problemas. Entonces, todo es un conjunto y cuando estamos en un problema debemos mirarlo así, ¿sí? Dejar un momento la emoción para ver con raciocinio la situación y empezar a tomar decisiones para poder cambiar las cosas. Por eso es importante conocer, ¿sí? Conocernos a nosotros mismos, cómo reaccionamos frente a ciertas circunstancias, ¿sí? Porque en la medida que me conozco, ¿sí? Sé qué puedo lograr y hasta dónde puedo llegar. Entonces, eso es muy importante saberlo porque la inteligencia emocional, decía la compañera, es fundamental. ¿Y eso desde dónde se imparte? Desde el hogar, desde la casa. Los hijos aprenden por modelamiento. Si los niños están en una crisis emocional, en una pataleta, y yo en vez de hacerle un momento de contención, de apoyarlo, voy y le doy una palmada,
lo que genero es que potencializo la pataleta, potencializo las emociones negativas y no le estoy ayudando a ser inteligente emocional. A los niños hay que enseñarlos a perder como a ganar, hay que enseñarlos a hacer muchas cosas porque de eso depende su desarrollo emocional y su desarrollo social. Entonces es importante, muy, muy importante esto y de verdad he aprendido hoy mucho de la sesión, porque como les decía, yo también soy mamá y tengo una niña y ver la importancia de verdad de interactuar con los pares. Es verdad, yo interactúo con mi esposo, pero acá tengo la niña de 2 años y no tenemos con quién más. Y yo digo, ¿verdad? ¿Y ella qué? ¿Cierto? Uno juega con ella, pero pues no es lo mismo que o ella tener la posibilidad de jugar con otro niño de su edad, ¿cierto? Son pequeños tics que realmente son muy importantes y muy valiosos porque todos tenemos un rol, pero todos somos importantes y a todos hay que darles su lugar. Entonces, eso es importante comprenderlo y trabajarlo en familia. ¿Para qué? Para tener realmente un vínculo fortalecido en el amor, en el respeto por el otro, ¿cierto? De verdad que esta pandemia nos ayudó a conocernos y a conocer con quienes vivíamos, porque de verdad en el chat se ha incrementado mucho la atención psicosocial debido a conflictos familiares, porque decían, es que no es lo mismo estar 2 horas conviviendo con una persona 24/7 y o sea, yo no me imaginaba que era así. Yo nomás llegaba cansada de trabajar y descansaba en la casa, compartíamos la cena y ya. Pero ahorita, y el domingo pues uno salía, se distraía, pero ahorita ni salir ni nada. Entonces el encierro pues ayuda a que realmente haya más tensión, ¿sí? Pero el no saber manejar las emociones en el momento de sentirlas también genera más conflicto, ¿cierto? Hay que reconocer que las emociones son pasajeras, las emociones son momentáneas, ¿sí? Llegan y es un impulso, es el motor de la acción, por eso es tan importante contenerlas, saberlas regular y eso hace parte del reconocimiento propio, porque si yo con una rabia voy a afectar a mi pareja, pues se va a generar un conflicto mayor. En cambio, si yo hago la contención de la emoción, respiro profundo, espero calmarme y después si respondo de manera asertiva y no impulsiva, pues voy a generar realmente fortalecer el vínculo y voy a mitigar el tema de conflictos. Ya cuando esté calmada, hoy hablo y digo, no me parece, no me gustó, esta es mi percepción. Y eso es importante reconocerlo ahorita. En la familia debemos ser inteligentemente emocionales, debemos trabajar la familia como un factor protector, porque ¿quién más que la familia para estar ahí con uno siempre? ¿Sí? La familia es nuestra aliada, la familia es nuestra base, es nuestro apoyo, es nuestra guía, es nuestro soporte para seguir y por eso es fundamental tener una convivencia sana y un vínculo fortalecido en el amor. Yo quiero darle las gracias a la doctora Cindy por estar aquí, por compartir su conocimiento, por aportar a la Semana de Crecimiento Personal, que realmente fue una experiencia significativa en la cual aprendimos. Como les digo, yo también aprendo desde mis roles, a pesar de ser académica y demás. Hay que recibir, hay que ser una mente abierta, hay que recibir y ver los conocimientos de los demás, porque de verdad algo traen para nosotros. ¿Y para qué? Para hacer una mejor versión de uno mismo. Yo quisiera compartirles un video, no sé si mi compañerita Liceña nos ayuda, dura un minutico para que se vayan hoy y reflexionen frente a lo que vivimos y frente a la actividad. Cada día también traemos una frase y hoy decía, la frase de hoy es, ¿qué puedes hacer para promover la paz mundial? Ve a casa y ama a tu familia. Es una frase de la Madre Teresa de Calcuta. A veces uno dice, ay, para la paz empieza por uno, empieza en casa. Entonces, quiero también dejarles este video para que reflexionemos. Muchísimas gracias. Los invitamos a la actividad de las 5:30, que es musicoterapia, música y emoción en familia a las 5:30 de la tarde el día de hoy. Muchísimas gracias. Los dejamos con el video para que reflexionemos. Me confirman, por favor, si escuchan el video. Muchas gracias. ¿Quieres que un ave muera? Ayúdale a salir del cascarón. Gracias. ¿Quieres que una mariposa no nazca? Ábrele la crisálida. ¿Quieres que tu hijo no sea feliz? Ayúdalo todo. Dale todo. Llénalo de detalles. Enséñale que la vida es fácil y verás cómo se deprime con el tiempo y cómo sufre de ansiedad. Los papás se les ocurrió la brillante idea cuando tenían momentos de dificultad de decir, yo no quiero que mis hijos sufran como yo he sufrido. Les dicen que no tomen agua de panela porque es de pobres, para que no les recuerde los momentos de dificultad.
Vaya qué error. Vaya qué regalo le han dado a la humanidad, porque no le enseñaron a sus hijos a soportar frustración, dolores, dificultad. ¿Sabes cuál es la manera en la que se anulan a las personas? Cuando les das todo, cuando se lo entregas todo molido. Ahora todos tienen muchos likes y muchos amigos, pero los niveles de ansiedad y depresión son mucho más grandes. ¿Dónde está la falla? En el árbol que nos hizo surgir, en las teorías y pensamientos de nuestros papás que con tanto amor se equivocan. Por favor, no le des todo, no le abras la crisálida, no le rompas el cascarón, porque el dolor enseña. El sufrimiento es opcional, pero el dolor es maravilloso. Gracias, realmente es importante eso. Nadie aprende por cabeza ajena. Cada quien debe vivir sus propias experiencias y aprender de ellas. Y eso es lo que nos fortalece y nos hace resilientes. Muchísimas gracias a todos por participar. Bendiciones. Y bueno, nos vemos en la tarde a las 5:30 en nuestra próxima experiencia significativa. Musicoterapia, música y emoción en familia. Doctora Cindy, muchas gracias por esta mañana y nos des tu último mensaje. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Espero que cada una de las temáticas abordadas nos dejen más reflexivos, pero sobre todo más comprometidos con nuestro rol, porque desde las pequeñas acciones nosotros podemos ser posibilitadores de grandes cambios, y esto solo es posible desde el reconocimiento de esa otredad que tenemos ahí al ladito de nosotros. Entonces, estos espacios, aprovéchenlos para generar reflexiones, para investigar aún más, para asumir una posición crítica, una postura clara. Y bueno, desde la EXA estamos atentos a sus invitaciones, sus dudas, propuestas, porque finalmente la academia se construye así, desde la interacción y desde el diálogo de saberes. Muchas gracias para todos y pues un fraterno abrazo desde la distancia. Gracias, doctora Cindy, gracias, doctora María del Pilar, por estos espacios tan bonitos que nos enseñan muchísimo y nos dejan como ese significado de esa familia, del acercarnos, del compartir, del perdonar, del ayudar, bueno, del dialogar, tantas cosas que nos dejan hoy. Así que muchas gracias, espero que todos ustedes hayan pasado una mañana muy, muy bonita y los esperamos esta tarde, como dijo la doctora María del Pilar, y toda la semana en la línea de crecimiento personal. Feliz día para todos. Gracias. Gracias, Doc. Gracias a ustedes por todo.